Diferentes patologías que pueden ocurrir a nivel del oído medio. Algunas comprometen lo que es la estructura de la membrana timpánica, y aquí vemos perforaciones de la membrana timpánica que pueden ser por agente traumático o por agente infeccioso. En este caso, como es por agente traumático, la perforación de la membrana timpánica es de afuera hacia adentro, y el síntoma que va a presentar este paciente pues es el dolor, el sangramiento u otorragia que pueda padecer el paciente. Puede acompañarse de fiebre en ocasiones y obviamente la disminución de la agudeza auditiva, porque va a ser un proceso agudo por la perforación de la membrana timpánica, ¿no? Entonces aquí vemos una gran perforación de la membrana timpánica donde presenta los bordes de forma irregular. Esto debido porque es causado por un cuerpo extraño que está ingresando a través del conducto auditivo, produciéndose así la perforación de la membrana timpánica. En cuanto al cuadro clínico que va a presentar esta paciente, pues es el anteriormente que hemos mencionado. Puede acompañarse de este tipo de perforación de la membrana timpánica, igual como vemos es de forma irregular, y el cuadro clínico que va a estar presentando es el que acabamos de mencionar anteriormente. Puede acompañarse de dolor a nivel del oído afectado, fiebre, además la disminución de la agudeza auditiva o sensación de oído tapado. Y pues al examen físico con el otoscopio, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Una membrana timpánica porque está perforada, y el interrogatorio en la historia clínica pues nos dará el diagnóstico, es decir, cuál ha sido el motivo de la perforación de la membrana timpánica, ¿no? Paciente que acude a nuestra consulta presentando disminución de la agudeza auditiva o sensación de oído tapado, y que al examen físico pues hay dolor a la presión del trago, y al examen físico con el otoscopio se visualiza una membrana timpánica pues que está hiperémica, enrojecida, pero aún mantiene algunas estructuras anatómicas de la membrana timpánica. ¿Y la impresión diagnóstica de este paciente cuál sería? Perforación de membrana. Esta patología ya lo hemos visto en nuestra clase teórica. Es tipo algo que sale de dentro hacia afuera. Presencia de... Nuestro diagnóstico, ¿cuál sería entonces? Otitis media aguda. Ahí no hay perforación todavía. No hay. Mantiene las estructuras anatómicas todavía de la membrana timpánica. La membrana timpánica también puede presentarse de esta forma, donde vemos gran cantidad de exudado y trasudado que se acompaña de secreción sanguinolenta, es decir, la otorragia. El cuadro clínico sigue siendo el mismo: dolor en el oído afectado, que se acompaña de dolor a la palpación, sobre todo a la presión del trago, y que al examen físico pues nosotros observamos que hay un proceso inflamatorio de la membrana timpánica en ausencia de las estructuras anatómicas. A diferencia del anterior, en el anterior observamos algunas estructuras anatómicas, pero sigue siendo el mismo diagnóstico: una otitis media aguda, diferentes formas de presentación. Recuerden que esto tiene diferentes tipos de evolución, y si esto sigue evolucionando pues se nos va a complicar y puede llegar a perforarse. Y este es el otro tipo de perforación del cual les estaba diciendo, que la perforación en este caso, como es por un proceso infeccioso, es de adentro hacia afuera, y vamos a ver una perforación de membrana timpánica, sobre todo en la región mesotimpánica, es decir, la región central de la membrana timpánica, y vemos los bordes bien definidos. No hay abritamiento como el anterior, ¿no ven? En cuanto al tratamiento, es el mismo que hemos hablado en nuestra clase teórica. Recuerden que le hemos mandado ibuprofeno, que le hemos mandado ciprofloxacina, que le podemos mandar amoxicilina más ácido clavulánico, que le podemos mandar penicilina en las dosis correspondientes. Pero de ese tratamiento no vamos a hablar, puesto que ya hemos mencionado en la clase teórica, pero eso no quiere decir que no les vaya a salir en el examen práctico. Vuelve a regenerarse. Vuelve a regenerarse. Eso es lo importante de la membrana timpánica, que cuando el tratamiento es adecuado, pues la membrana timpánica tiende a cicatrizar y el paciente restablece la audición con el tratamiento adecuado que le hubiéramos colocado, ¿no?
Entonces, esta es otra otitis media aguda. El mismo cuadro clínico que le acabo de decir al principio. Paciente que fue a la consulta con dolor, sensación de oído tapado, disminución de la agudeza auditiva, y que aquí al examen físico pues hay dolor a la presión del trago, y al examen físico con el otoscopio podemos observar una membrana timpánica que está edematizada o con aumento de la vascularidad, abombado, podemos decir inclusive en este, ¿no? Pero aquí podemos cambiar de que está completamente hiperémica con una vesícula de tipo central. Cualquiera de las dos sigue siendo el mismo diagnóstico. Una otitis media. Otitis media aguda. Vesícula central. Doutor, essa de acá seria uma fase exudativa? Para el examen práctico, para el examen escrito, no les voy a pedir que me digan en qué fase se encuentra. Para mí es más que suficiente que ustedes me puedan identificar. Eso que estamos observando ahí es una otitis media aguda. Listo. Sigue siendo una otitis media aguda, diferentes formas de presentación. Vemos, por ejemplo, sobre todo en la parte apical o la porción apical, donde se encuentra la fase hiperémica, pero aún mantiene algunas estructuras anatómicas, y ahí podemos ver el anillo timpánico, el cono de luz, y los síntomas son los mismos que mencionamos anteriormente, no cambian. Entonces el objetivo en esta práctica es que ustedes puedan identificar las diferentes formas de presentación de alteración del oído medio. Esta, por ejemplo, vemos ahí una membrana timpánica que está hiperémica, además hay una pequeña vesícula en el cuadrante posterior inferior, está hiperémica. Eso se lo puede visualizar en el examen físico con el otoscopio. El resto del cuadro clínico sigue siendo el mismo. Y si es el mismo, no se me vayan a equivocar en el examen práctico. Acabamos de decir que es un paciente que va a llegar con dolor de oído, que al examen físico hay dolor a la presión del trago, que al examen con el otoscopio vamos a observar una membrana timpánica que puede estar en cualquiera de los estadios que hemos visto anterior. Pero como le dije anteriormente, no me interesa que ustedes me digan está en una fase hiperémica, está en una fase exudativa de extracción. No, suficiente con que me coloquen es una otitis media aguda y el tratamiento es ¿no ves? Entonces prácticamente esta práctica es ¿para qué? Para consolidar el conocimiento que ya hemos visto en nuestra clase teórica. Es el mismo para cualquier fase, ¿no es? Correcto, el tratamiento es el mismo para cualquier fase. Por eso Igual. es que le digo, el tratamiento es el mismo. Eu vou passar penicilina para todos os meus pacientes. Acá en el tratamiento, en antibióticos, puede elegir uno, igual Cualquiera, amoxicilina, cualquiera, no es acitromicina. necesario Poner todo. amoxicilina, ácido clorhidrato, Solo uno está bien. penicilina, no. Yo les he dado las opciones para que ustedes puedan colocar cualquiera de ellos. Eu vou botar Pero penicilina. que me lo pongan en lo correcto, no que me pongan amoxicilina de 500 miligramos y le mandamos uno cada 8 horas. Mal, Vou ¿no? colocar penicilina em cada nalga. Paciente que viene a nuestra consulta presentando una mejoría total. Se recoge el antecedente acá hace más o menos 15 días atrás. Padeció de otitis media aguda, pero el tratamiento que le dio el medicamento con la ciprofloxacina de 500 miligramos cada uno de 12 en 12 y el ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas por 3 días, pues acude a su reconsulta después de los 15 días, refiriendo al paciente que no presenta dolor y que está recuperando la audición. Es decir, doctor, estoy escuchando bien. Y que al examen físico con el otoscopio pues observamos una membrana de color negruzca que se observa ahí. Además se puede visualizar algunas estructuras anatómicas que vemos aquí, lo que es el cono de luz, y está apareciendo lo que es el mango del martillo. Vemos una membrana timpánica que está íntegra, pero además se observa de que hay células descamativas epiteliales del conducto auditivo. Aham. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Cuál?
Diagnóstico. Diagnóstico. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Nenhum. Tá? Células inflamativas. Epitelial. Seria ser um lavado. El paciente está Não, tá evolucionando bem, ué. Ese Não, es el- claro, pero para sacar essa É o essa diagnóstico informação seria ser um lavado. Eu acho que sai sozinho. Pero ¿por qué quieres sacarlo? Não Não tem. tem Se o paciente, necessidade. se o paciente tá dizendo que tá bem, então tá bem. Si lo dice en un examen físico. Doutor, essa parte negruzca seria porque tá evolucionando o tratamento, não é? Recuerden que la membrana timpánica, cuando hicimos el examen físico de la otoscopía, observamos a sus compañeros diferentes estructuras anatómicas y Ujú. algunas variaban que iba de color blanco nacarado, translúcido, otro directamente translúcido, por lo tanto se veía la oscuridad de la caja timpánica, y otras que eran de color opaco. Aquí ven que está translúcido. Y como en la caja timpánica no hay ningún interruptor para encender una luz, ¿qué es lo que se ve? Oscuridad. Ai, já se tá regenerando. Correcto, se está regenerando bien. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ese es el Que diagnóstico. siga el tratamiento. Que el tratamiento ha funcionado, pues, ¿no? Entonces esto sería una membrana timpánica post-otitis Media. media. Correcto. Doctor, Membrana timpánica pós-otite para média. niño es el mismo que adulto, ¿no? ¿Cuál? ¿El tratamiento? analgésico. Por supuesto, lo La mismo. misma. Tanto para adultos como para niños. Si se han dado cuenta, solamente en mi clase hemos hablado para tratamiento de adultos. Sí. Pero en Eso algunas fue- diapositivas también está la dosis pediátrica. Por ejemplo, si fuera un paciente de 5 años, le podemos mandar la amoxicilina más ácido clavulánico en suspensión de la dosis adecuada. ¿No ves? Y para eso ustedes han hecho ¿qué cosa? Ustedes tienen una asignatura que se llama pediatría. Me imagino que ahí ustedes están avanzando eso. Quem dera. Además tenemos, por ejemplo, si yo digo le damos paracetamol de 1 gramo al paciente adulto, 1 cada 8 horas o 1 cada 12 horas, pues al paciente pediátrico le mandamos paracetamol en jarabe. La dosis de cuánto es de 10 a 15, que ustedes deben ser capaces de dosificar eso. Si yo les digo acitromicina de 1 gramo, pues también viene acitromicina en suspensión. O sea que es el mismo tratamiento, pero Con dosis en adecuada. dosis pediátrica, y cambia la presentación. ¿No ves? Bien, joven. Este es un procedimiento que se realiza para aquellos pacientes que presentan una otitis media aguda que todavía no se ha perforado. También puede ser realizado en aquellos pacientes que presentan una otitis media serosa. Se hace una pequeña incisión en la parte inferior de la membrana timpánica y se coloca un tubo de drenaje. ¿Cuál es el objetivo? Es un tubo Drenar. de drenaje, pero a la misma vez, ¿qué cosa es? Es un tubo de qué? De ventilación. ¿Por qué? Porque va a ventilar las estructuras del oído medio. Elimina la presión que había aumentada por el acumulamiento de líquido, que puede ser seroso o puede ser purulento. Este procedimiento se conoce con el nombre de miringotomía. Ujú. Miringotomia. La membrana timpánica, siendo que el tubo de drenaje o el tubo de ventilación es un cuerpo extraño, tiende a expulsarlo, y la membrana timpánica pues se tiende a cerrar, es decir, que se regenera. Normalmente, ¿cuánto tarda? Entre 2 a 3 meses tarda en regenerarse una membrana timpánica, pero esto va a depender de qué? Del sistema inmune que tenga el paciente. ¿Y por cuánto tiempo puede quedar con ese tubo? El tubo, esto pues lo que demore el líquido en salir, y en cuanto se encuentra libre de líquido, la membrana, Le va a expulsar. ¿cómo se llama? La caja timpánica, la membrana timpánica tiende a expulsar, y esto generalmente tarda entre 10 a 15 días. O sea, eso no se saca, ¿no? Vai, No vai. se saca, pero recuerden que para eso existe la reconsulta, para Claro. poder extraerlo o ayudarlo a la membrana timpánica. Paciente que viene a nuestra consulta, paciente de 25 años de edad que viene a nuestra consulta presentando disminución de la agudeza auditiva, se recoge el antecedente de que hace más o menos 6 años atrás el paciente padecía otitis media a repetición.
Actualmente acude a la consulta porque presenta disminución de la agudeza auditiva. Al examen físico no hay dolor a la tracción del cabello auricular, tampoco hay dolor a la presión del trago. Al examen físico con el otoscopio pues observamos una perforación de la membrana timpánica que se acompaña de lesiones o de color blanquecino en ambas membranas timpánicas. A ver, Adriana, impresión diagnóstica. Mas, ¿Qué cosa sería? mas não dava tipo aqueles negocinho branco, mas não era tipo isso. Bien, ¿qué cosa? Hongo. Hongo. Eu acho que ¿Presenta prurito del paciente? No. No. ¿Cuál es el principal síntoma del hongo? prurito. El prurito. ¿Tiene prurito? No. ¿Qué es lo que tiene el paciente? É uma inflamação. De la agudeza auditiva solamente tiene, ¿no? Como síntoma. Y en el examen físico acabamos de encontrar ese tipo de perforación. ¿Hace cuánto tiempo? Não, tem mais tempo. Ele falou. Refeição. ¿Cuántos Três. años? Três. 6 años. 6 anos, 10, 6 anos. Então Isso é que não crônica, não é? ¿Eso qué nos dice? Otite média crônica. Eu te espero. Otitis media crónica. Passada. Eso blanco. ¿Qué es lo que es eso blanco? Eso blanco. É da luz dele otoscópio. Ya quisiera yo. Não, né, gente? É a inflamação. Esas lesiones de color blanquecina se corresponden a miringoesclerosis, que aparece como una secuela porque el paciente ha padecido otitis aguda. Puede quedar como no. Puede aparecer también ese tipo de lesiones en aquellos pacientes que son adulto mayor. Eso no deja ni una secuela, es decir, que el paciente puede escuchar normalmente, no se lo considera una patología, por lo tanto eso no necesita tratamiento. El paciente, ¿por qué viene a la consulta? Porque tiene disminución de la agudeza auditiva. ¿Por qué se da la disminución de la agudeza auditiva? Porque La está gran perforada. perforación que tiene ahí, que es un proceso crónico. En este caso el tratamiento, como es una otitis crónica inactiva, aquí lo único que vamos a hacer con el paciente es darle las medidas generales: evitar el ingreso a la piscina, evitar la ida a las playas, utilizar tampones en ambos oídos cuando éste se esté duchando, con el objetivo de evitar de que el agua ingrese a nivel del conducto auditivo para evitar complicaciones. Además podemos hacer tratamiento con vitaminoterapia. ¿Por cuánto tiempo? Pues, que lo tome todo el año si quiere. ¿Una vez? Además, ¿qué más podemos hacer con este paciente? La audiometría tonal, con el objetivo de, ¿qué? De identificar el grado de hipoacusia que pueda tener este paciente. Y posteriormente, ¿qué podemos realizar? La valoración, ¿para qué? Para que le coloquen los auriculares y mejorar la audición del paciente. ¿A ver? Doutor, Dime. Ai, a Maria tá então perguntando esse demais, não não gostei. se regenera. ¿Ah? Esse não se regenera. Por supuesto que no. E esse é o que? A direita ou a esquerda? Ambos. Ambos. Es bilateral la perforación. Vamos a hacer la clasificación de la otitis crónica, ¿no? Se recuerdan que eso también lo avanzamos en nuestra clase práctica, ¿cierto? Teórica, né? Teórica, diré, ¿no ves? Le das porque tú no es clase práctica. Doutor, Dime. esse tratamento antibiótico da otitis media crônica é sempre quando vuelve se hace ese tratamiento. Dependiendo en qué, si la otitis media crónica es activa o inactiva, es que hacemos el tratamiento. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, justamente de eso. Porque si este paciente viene con esto, pero no tiene ningún otro síntoma, No, solo sí. la disminución de la agudeza auditiva, ¿para qué le vamos a dar tratamiento antibiótico? Verdade, No, verdade. não. necesito. Só você Si fuera una activa, ¿qué quiere decir activa? Que hay que hay secreción. ¿No ves? Inactiva cuando no hay secreción. Y también vamos a hacer la clasificación de la otitis media crónica diciendo que es benigna cuando la perforación no compromete al anillo timpánico o al anillo fibrocartilaginoso. Por ejemplo, aquí está presente el anillo timpánico. Sim. Sí, ¿no ves? Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico principal? Otitis media crónica benigna, Sim. inactiva.
Inativo. porque no hay Otitis secreción, média crônica porque benigna es benigna, inativa. porque no compromete el anillo Porque não timpánico o el compromete o anillo anillo timpanocartilaginoso. timpânico cartilaginoso. Doctor, Dime, en esa imagen de la derecha, no entendí eso ahí, ese amarillo es una masa. ¿cuál? Ese del medio. ¿Es de la perforación o sí? Sí, lo que estamos viendo ahí es el promontorio. Ah, Por eso es que se ve así. Que lo vamos a ver más. De hecho, lo vimos hace un momento en la perforación de la membrana timpánica de la misma coloración. Es el promontorio. ¿Pero eso por qué se ve? Por la perforación. ah. Por ejemplo, aquí sigue siendo una otitis media crónica. Por lo que acabamos de decir anteriormente en la clasificación, esta sería benigna o Maligna. 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 Activa o inactiva. Não, benigna. Esta es benigna. Inativa. Benigna. Benigna, ¿no Eu ves? não Benigna. entendi por que benigna hoje. É porque eu acho que não tá. Porque tem Ai, un não anillo sei. timpánico. Mas não. Compromete el anillo timpánico. ¿no ves? Ah, Sí, compromete el tá, anillo tá. timpánico ya no. Es Es maligna. Además que en la E quando é otitis- inativa ou inativa? en la Porque secreção. Ah. activa si hay secreción, inactiva si no hay secreción. Então essa seria inativa benigna. Seria Correto. otite média crônica Benigna. e benigna inativa. Inactiva. Todos nos hemos percatado de que aquí está presente el anillo timpánico. Aham. Sí, ¿no? Perfecto. Y esto que estamos viendo aquí, Promotório. promontorio, correcto. Y este de aquí, Martilho. mango el martillo. Isso. ¿Te diste cuenta? Ajá, sí, yo entendí. Solo eso del Ah, maligno. eu sou- La benigna se regenera en la maligna. Bem que O la você escolheu hoje. negativa. En realidad, ninguna de las E dos. o desse outro? La aguda sí puede regenerarse. Y si La es crónica una no. aguda, si es bien grande la perforación. ¿Cómo? Ah, eu Y também. si Eu la vou te aguda, la perforación es bien grande, que llega cerca del anillo Llega a timpánico, puede regenerarse, perforarse. puede llegar a regenerarse, pero puede Meu llegar foi brasileiro, a no não gosto. cerrarse. Puede regenerar hasta un cierto Ajá, punto. exacto. Pero ya mejora la agudeza. Mejora la agudeza auditiva del paciente. Un paciente con perforación de la membrana timpánica puede escuchar tranquilamente. Pero Ya. no 100%. ¿Cómo? Pero no bien como nosotros. No bien como nosotros, además que puede presentar tinnitus. ¿Qué? Ruido. Bien, vamos a ver otra membrana timpánica. Y- Essa daí tá ativa. Sí, Sim, mas é benigna. sí. Es una otitis media Crônica, crónica benigna ativa. benigna porque o anillo timpânico Tá bom. activa. ¿No ves? Y esse Activa nego- porque aquí vemos esta La coloración amarillenta Uma meleca. correspondiente a qué? Acumulamiento De de secreción. líquido Só que a purulento. perfuração Correcto, também. ¿no? Entonces É por- es una otitis media É porque, amiga, tem como benigna fazer um buracão. com coisa. activa. Doutor, Dime. para que não se regenere la membrana, ¿cuánto por ciento hay que tener? Vamos a En seguir. realidad la membrana timpánica puede, así como vimos en la anterior imagen, puede estar completamente ausente. Puede llegar a regenerarse hasta cierta cantidad, pero no Pero puede no- llegar a cerrar completamente. Porque si la perforación es como se queda Extensa. todo, sí, muy extensa, se Comple- puede. Difícilmente se va a regenerar completamente. Generalmente cuando es por un proceso infeccioso agudo, la perforación es pequeña y tiende a cerrarse más fácil. Y aún así espera entre 2 a 3 meses en cerrarse completamente. Ahora imagínate que la perforación sea extensa. Llega a regenerarse breve tiempo, porque ¿qué es lo que más va a vencer? La cronicidad. Y pues ya tener una infección, ella puede regenerarse sin nada por el proceso del cuerpo, sin ningún medicamento. ¿Entiendes? ¿Cómo? Yo sané la infección que está en el oído. Ya. Entonces puede regenerarse sin yo tomar nada con el pasar del tiempo. Puede llegar a regenerarse. Si ya Es por el sistema tratamiento inmunológico. recuerden que el tratamiento es para 7 o 14 días.
Si en 14 días el paciente no tiene ni un proceso inflamatorio y ustedes observan la membrana timpánica que está perforada todavía, pues hay que esperar que evolucione. Acabo de mencionar que entre 2 a 3 meses puede llegar a regenerarse. Y un paciente con una otitis media aguda con perforación puede mejorar su proceso agudo, de hecho en los primeros 5 días, pero que el tratamiento lo vamos a poner para ¿cuántos días? Para 10 o para 14 días. Y en ese proceso lo único que estamos haciendo es cubrirlo. ¿Para qué? Para que no se nos complique. Y si no se regenera en 2 o 3 meses, entonces quiere Se decir queda así. que no va a regenerar. Y eso no dificulta que el paciente no pueda escuchar. El paciente puede escuchar y tiene un grado de hipoacusia de tipo superficial. Lo que tú me estás diciendo no lo va a recuperar al 100% su agudeza auditiva. Bien, entonces aquí también es una forma de presentación de la otitis media crónica benigna activa. A diferencia del anterior, era una secreción purulenta, pero aquí que estamos observando que hay una secreción serosa dentro del orificio de la perforación de la membrana timpánica. ¿No? Es seroso, por eso es que se observa de esa coloración. La otitis media serosa puede evolucionar y puede convertirse en una otitis media con retracción. ¿Qué quiere decir con retracción? Esto lo avanzamos en nuestra clase teórica, ¿cierto? ¿No ves? Eu não gosto das classes teóricas. Sí. Porque se junta tudo? Dime. Porque se junta todo? Donde la membrana timpánica, pues la vamos a ver que está transparente, que está más delgada y se pega a las estructuras del oído medio. De hecho, hemos hablado que aparece un signo del dedo de guante. Es una otitis media con retracción. con retracción o ¿Es de los adherido. nadadores o nada que ver? Puede aparecer en la otitis media del nadador, pero esto se da porque por una evolución de la otitis media serosa, más que todo. Cuando la otitis media serosa se nos puede complicar con esto. Ah, eu não sei qual que é Se o reabsorbe el líquido seroso y ¿qué es lo que va a pasar? Que puede evolucionar a convertirse en una con retracción. A autorretração siempre vai ter este signo de dedo? ¿Cómo? Sí, ahí es donde aparece el signo del dedo de guante. Ustedes observan aquí en esta parte, sobre todo en esta región, que parece que el proceso del martillo estuviera jalando parte de lo que es la membrana timpánica, ¿no? Como si lo estuviera haciendo así. E que coisa é esse redondito que tem aí mais para derecha? Eso. Dime tú, ¿qué crees que puede hacer? Es una estructura perforación. anatómica que se puede observar debido a la retracción de la membrana timpánica. Dime qué cosa. Es algo agujero. A ventana oval. La ventana. Ah, entonces no. Frío, pero no. Dime, Agujero y ventana. ¿qué cosa puede ser? Não é não, amigo. Droga. ¿Cuál es la otra? Feliz. Coisa do estribo. No, agujero no. No. No, ¿qué Es la unión de una articulación. É, do Que la hemos estribo. visto. Não? La hemos visto y salió de esa membrana. ¿Cuál es la pregunta? O que é Una aquela unión. coisa redondinha? Él acaba de preguntar qué es el redondito ese que se ve ahí. É uma união do que ele falou? Es la unión de una articulación. Del estribo com el ¿Cómo se llama? yunque. Ai, Isso mesmo. Estribo Esse- ocular. ¿Cómo se llama? Não sei, doutor, eu chutei. Articulación incudo estapedial, ¿no ves? Nossa, era difícil. Salió en el examen práctico, Estapedial. ¿no ves? Estapedial. Incudo está. Estacenal. Estacenal. Estapedial, de onde eu tirei? Estaba en el examen del primer No, doctor, parcial. yo también. de- Pero Isso Aunque aí não não lo caiu diga. não na minha. É a mesma coisa. Articulação, escudo, Esta Estacenal. Do amigo da escola. Gente, calma. Incudo. Estacedal. Doutor, esta sedal o esta pedial es lo mismo? Ay, O está mal Estacedal o escrito. estapedial es lo mismo, ¿ya? O inclusive la articulación del yunque, porque recuerden que en esa imagen que tú tienes ahí, ¿o no es esa? No creo que no. Hay una que les pasé yo de la clase práctica de anatomía,
y ahí estaban todas las estructuras anatómicas. Pues esto se puede observar justamente porque la membrana timpánica está retraída, se puede visualizar Re- mucho mejor. Retraída Ele pra esconde dentro. redondo. Correcto, está pegada. Ele esconde Ese es redondo. redondo. Ujú. Eu tô muito difícil. Todo isso. Hum. Era pra sacar nota na primeira parcial. Yo por eso les dije, el primer parcial es regalado, son poco el contenido. Miren aquí, Ai, doutor. Esse aí é o dedo de não sei o quê? promontorio, El dedo de Juan, de Juan. Um dedo de que hay guante. una retracción Sim. de la membrana Ah. timpánica a nivel del promontorio Ah, então não bota esse não. Martilho. y también apoyada en la articulación incúbito-stapedial. La membrana que vimos anteriormente correspondía entonces al oído izquierdo y esta corresponde a qué? Al oído derecho. Por Derecho. eso que la vemos de este lado. Verdade. Doutor, mostra aí essa imagem onde está a articulação. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Tudo. Todo isso é da articulação. No, todo esto de aquí es el promontorio. Todo esto de Nacho. acá es correspondiente a la articulación incúbito-stapedial. Ahí es donde están los puntos de retracción, justamente porque se notan más ahí por la elevación de la articulación. Y acá al fondo, ¿por qué? Por la prominencia de qué? Del promontorio. Eita. Tapou disso daí. ¿En cuál de estas membranas hay perforación o hay retracción? En ambas. Ambas. ¿En las dos hay perforación? Não. Retracción. Retração em la de allá e la de cá perfuração. Ah, não, peraí. Lá em cima é a perfuração, não é? Ah, porque ali arriba é perfuração Pero igual. é maligno, não é? ¿Cuál? Não é ¿Esta? maligna. Essa é maligna. Ya. Amiga, não, Porque mas tá Pues arriba. ambas. são malignas. A perfuração. ¿Ah? Ambas há perfuração. No, ambas tienen retracción de la membrana timpánica. Solo? Recuerden que esta imagen se observa así, ¿por qué? Porque la membrana timpánica se pega, ¿a dónde dijimos? Ah, A las estructuras del oído Mm. medio. a la cara. Aquí, ¿por qué se observa aquí? Esta es una bolsa de retracción, por eso se lo observa aquí. Y aquí vemos la retracción como tal, que nos permite observar lo que es el nervio facial y el promontorio. Então, se não é perfuração. Pero esse aqui então está No, abierto. Es retracción. Mas tá aberto, não? Esto es Ah. la bolsa de retracción. Pero retracção Recuerden. é perfuração? No. Não, É como- retração. Não. Ó, a bombada. Não é? A bombada, Porque ela esse tá... método de atrás... como Amiga, se porque tá fosse tipo- aquela perfuração. Retracción. Amiga. Sugada pra trás. Pra dentro. Mira. Pra dentro. É igual Pra você dentro da colocar. caixa. É igual você Tá colocar. dentro, é tipo assim, ó, boca, assim, ó. Mira, É esta arrombado, esse es la membrana Tá timpánica. saído. Esta es la membrana timpánica. Si esta es la membrana timpánica, esto es lo que está adentro. ¿Qué pasa si se retrae? ¿No se va a visualizar mayormente el cuadrado? Sim. Pues es lo que pasa aquí. Então, a membrana está como que aderida a Es- la estrutura. no está como, está adherida, Ah, tá. está pegada. Eu pensei que esse de arriba é... Amiga, é igual, uma bexiga. Se você empurrar ela em alguma coisa, você vai ver Não, toda a estrutura. entendi, Só que dá de confundir Dá, menina, dá. Com, o negócio. Bien, entonces ambas hay retracción. Y es por eso que se nota como si tuviera un relieve, ¿no es? Porque miren esto, lo vemos que está como relieve. Ujú. Y aquí también lo vemos esos puntos de relieve. Porque Pero está ¿por qué se como observa así? aclopada. Porque la membrana timpánica se ha pegado a esas estructuras. Está así como chupada. Ah, não. ¿No ves? Y esto de aquí, esta coloración blanquecina que observamos, se corresponde a qué? A miringoesclerosis. ¿Qué sigue esto? Es una otitis media con retracción. Com retração. Lo mismo que la anterior. Ai, já tô achando muito Doutor, difícil. com relação a como está na anterior imagem, pode volver à normalidade? No, Não. Para sempre vai estar assim. no vuelve. Para siempre se queda así. Passado. No Então se não vuelve. é tratamento. E na Porque pessoa não recuerden, escuta? no, Sí. sí puede escuchar, Sí, sí. Pero hay una hipoacusia que si nosotros queremos saber en qué grado de hipoacusia está el paciente, pues mandaríamos una audiometría tonal, porque puede variar de superficial a moderada y el paciente pues puede escuchar normalmente.
punto de retracción que ustedes pueden visualizar aquí, o no hay retracción, ¿qué creen ustedes? Ai, Ai, dá pra ver lá o... em cima, ó. Ai, dele dá pra ver promontório. Al lado del promontorio, sí, Olha, efectivamente. promontório. Dá pra ver o martilho. De hecho, aquí se ven como ligeros Ajá. pozos, ¿no ves? Porque Sí. está metida Como se o tiver hundida. succionado delante de Correcto. coisa. Así succionado como sea. Y acá, Como que chama as partes brancas que ele falou agora? Hein? ¿hay retracción o no? Meringo, ai, retração. Meningoesclerosis. Ai, sí, meningoesclerose, tiene un poquito. Pero esto de aquí, ¿por qué se observa así? Tá gordito. Porque está pegada a las estructuras. Hay promontórios que são mais gorditos. Sí, varía de un paciente a otro. Dime. Minha cabeça tá confusa. Por que causa isso mesmo? É uma evolução daquela outra. Da otite Da- média. Es una evolución de la otitis media serosa. Ai, não me recordo qual que era a Ahí cerosa. diapositiva. Peguei a cerosa pra eu ver, não lembro qual que é não. Está en la diapositiva. Recuerden que ahí está en la Ujú. diapositiva y aparece una membrana timpánica con retracción. Una le mostré ahí en la clase teórica. Doutor, e a persona que tem a membrana timpânica assim, não está perforada, está pegada, pode entrar na piscina normal? Claro, no hay problema porque no hay Não perforación. tem a célula. Então é melhor estar assim que perforado, né? Sería lo ideal que todos evolucionen así, ¿no? Porque en algo le va a favorecer al paciente. Olha, essa daí tá transparente. Entonces, miren, observen aquí, nuevamente hay una retracción y vemos esa coloración Translúcida. translúcida, correcto, más delgada la membrana timpánica, pegada a las estructuras del oído medio. ¿No Tá. ves? Eso hay que ver, ¿sabes? La coloración que la tenía de la persona o no. En este, Sí. Porque a veces puede ser una persona bien blanquita. ¿O no? no, la membrana parte timpánica interna. no va a variar, No depende varía de la coloración, la de si coloración. es negro, si es moreno, si es amarillo, igual. Mm. Doutor, o que é essa coisa em essa imagem da esquerda marrom? É serum? ¿Esta de aquí? Es cera. Sí, es cero. Cerumen. Cero. Bien, entonces todos en esta imagen de aquí, uno de estos dos es perforación, De la arriba. otra es retracción. A entrenar el ojómetro, que para eso es la clase práctica, ¿no ves? Bien, ¿cuál de los dos es perforación? De abajo. El de abajo es perforación y el de arriba es retracción. Entonces, Retracción. sí. ¿Todos están de acuerdo con él? Não. ¿No? É Dime o tú. contrário. El de arriba é perfuração, de abaixo. ¿Por qué no parece que aquele é o anilho Porque que mira tá? que el de arriba la membrana está hasta acá Ujú. y la perforación atrás. Bien. ¿El resto está de acuerdo con su compañero? ¿Sí? Não, eu acho que tá errado. De baixo não tá perfurado não, porque dá pra mirar certito onde tá o promontório. Decíamos que cuando hay retracción normalmente aparece este aspecto brilloso, ¿no ves? De estos dos, ¿dónde está el aspecto brilloso? Arriba. Arriba, bien. Ahí está. Entonces la perforación es la de abajo. Eu disse! E eu tenho que confiar em meu conhecimento. Porque eu pensei que estaria por causa que Aí mostra você melhor não o tá anilho. E porque embaixo tem essas partes que estão mais vermelhinhas. Que tá hipermésico. É. Entonces, vemos ahí que es una otitis media crónica con retracción, además de perforación. Muita coisa mesmo, doutor. Doutor, ¿usted ya pegó alguna vez en su consultorio algo así? Sí, pero así no. Así de retracción. Sí. Ahora esta es muy conocida para ustedes, ¿no? Pra mim, ¿Qué cosa sería esta? água no Otorrino. Otorrea. Otorrea, cuando decimos otorrea es porque hay sangre, ¿no ves? No, no. ¿Qué hay aquí? Líquido. Líquido. ¿Purulento o ceroso? Ceroso. Ceroso. Ceroso, entonces ¿qué sería? Otite média cerosa. Ah, esse é a melhor, tomara que eu pegue essa na prova. Así de fácil es el examen. Ya, práctico. y Otite cuando medio es ese, cero. tengo que hacer agujero. Poner De, la cosa. se puede realizar, cómo no, depende del médico. Pero- Recuerden, chicos, que yo lo que les he dado solamente son las herramientas. Ustedes detrás de su consultorio pues van a decir, ¿le mando el paracetamol o le mando el metamizol? Penicilina. No sé.
Ese es- Penicilina Pero para resolve. el ideal para un paciente así, yo hago Penicilina pongo é el seu tubo. fármaco favorito, né, Wander? Penicilina En dói. realidad se pone un Coitado tubo do de paciente, vai ser só preservar. Mas vão sarar. Pero un paciente ese sería indicado que se pone para hacer esa drenaje. Puede. Doctor, pero igual puedo meter primero la medicación para ver cómo evoluciona, digamos, con 5 días Es y lo ideal, después volver para sí, hacer, si hacemos una... Es lo que siempre se debe realizar. No es que vemos la acumulación de líquido, vamos a la sala. Hay que romper eso. No, primero el tratamiento médico. Si no resuelve, recién realizamos la intervención quirúrgica, que será la incisión. Então, primeiro penicilina. El cuadro clínico de esta membrana timpánica Então, lo es mismo. disminución de la agudeza auditiva, nada más. Y no No te hay No dolor. hay dolor dolor. a... Correcto, no hay dolor. Esse aí não é, né? Al examen físico lo encontramos así o lo podemos encontrar así, ¿no? Con disminución de la agudeza auditiva y diversos niveles hidroaéreos a nivel de la membrana timpánica. Diferente forma de presentación, sigue siendo el mismo cuadro clínico, es lo que vamos a ver con el otoscopio. Aquí, ¿es serosa o no? Sí. Sí, es serosa. Es una membrana timpánica con secreción. Pero la membrana timpánica, diferente de las anteriores, esta membrana timpánica es de coloración opaca, lo cual impide que se vaya a observar la Entonces, acumulación de ¿qué? De líquido seroso. Ujú. ¿No ves? En cambio la otra era de diferente coloración. Es seroso. Decíamos anteriormente que la otitis media serosa puede evolucionar a una otitis media con retracción. Ah, ya ¿Ves? entendí ahora por qué. Porque cuando come esta bomba y cuando sale el líquido, cuando pasa la se pega la Puede retraerse. ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Que se está reabsorbiendo el líquido, pero ¿qué es lo que está evolucionando? ¿Qué sería esto? Los puntos de retracción. ¿Qué observan aquí? Burbujas. Correcto. porque se- Las Wander, burbujas de juro. está en un proceso de transición, de transformarse de otitis media serosa a una otitis media con retracción. Con retracción. ¿Ves? Ahora la coloración azul, ¿por qué se puede dar? Eso se da por una anomalía de la vena yugular. Y algunos autores dicen que esa es una característica de la otitis serosa. Pero como ustedes han visto anteriormente, no estaba presente en todo. ¿Quién mencionó? Yo, Dime. pero no es mejor hacer el drenaje para que no se evolucione eso. Mas são poucos casos que evolucionam assim. En, Pero prim- no voy a saber si mi paciente va a evolucionar eso sí o no. en primera instancia, Eu não furaria. antes de hacer una intervención quirúrgica, siempre tiene que estar el tratamiento médico. Recuerden que para eso existe la